amados conquistadores, qué bendición, otro domingo más, otro domingo en que podemos celebrar la grandeza del Señor, otro domingo en que tenemos la libertad de adorar al Señor, de venir a su casa, de gozarnos en su presencia y de recibir un banquete, amén, de asistir a un banquete de la palabra del Señor, a un banquete de la presencia del Señor. Bienvenidos a todos aquellos que se conectan con nosotros desde Cali, Barrancabermeja, Neiva o desde cualquier lugar de Colombia o del mundo. En esta mañana quiero que te unas conmigo en oración y que le entreguemos este tiempo al Señor, que podamos decirle hoy: Jesús, tú eres el autor y el consumador de nuestra fe, Señor. Tú eres, Señor, la razón de nuestra fe, la sustancia de nuestra fe, Señor. Ni siquiera lo son las bendiciones o los milagros. Eres tú, Señor. Tú eres la esencia de nuestra fe, la razón de nuestra fe, Jesús. Hoy queremos acercarnos delante de tu presencia, Señor. A lo mejor tú has llegado hoy hasta este lugar y dices: no sé nada de Dios. Solo sé lo poco que la religión me ha enseñado. A lo mejor tú vienes aquí porque ya tienes un hábito de buscar la presencia del Señor. Cualquiera que sea tu caso, el Señor hoy va a ser propicio a tu vida. Va a ser propicio a tu necesidad. Va a ser propicio a lo que tu vida necesita para ser formada, a lo que tu vida necesita para ser transformada. Hoy te entregamos este tiempo, Jesús. En este lugar y en esta silla, Señor, hay tesoros, hay diamantes, Señor. Cada persona que nos ve a través de la transmisión, Señor, es un tesoro para ti, Jesús. Te costó un precio de sangre, un amor tan grande, Señor, un amor tan fiel, que sin importar nuestros pecados, Señor, tú fuiste a esa cruz a tomar nuestro lugar para darnos el privilegio, la bendición de ser perdonados, de ser liberados, de ser restaurados, Señor. Hoy abrimos nuestro corazón a ti, nuestra mente, nuestro espíritu. Hoy despierta el espíritu que está dormido, Señor. Hoy rompe las cadenas del que está atado, Señor. Hoy derriba los argumentos de la mente, Señor. Hoy vuelve de carne el corazón endurecido, Señor. Hoy vuelve a encender los altares apagados, las llamas que se han debilitado, Señor. Hoy renueva el entendimiento, Señor, con tu palabra y con tu verdad, Señor. Y cámbianos, Señor, para que nos parezcamos más a ti. Y cámbianos, Señor, para que podamos llegar a la meta que tú has preparado para nosotros, Señor. Allí donde te has sentido estancado, donde has sentido que tu vida no tiene rumbo, no tiene destino, como que no llegas a ninguna parte. El Señor tiene un propósito y un destino para tu vida. Y hoy clamo, Señor, que a través de tu palabra, que con la administración de tu Espíritu, Señor, tú nos introduzcas en tus planes, Señor. Tú le vuelvas a dar sentido a nuestra vida. Tú nos vuelvas a dar, Señor, un anhelo, una expectativa por el futuro, Jesús. Que podamos creer que tú has preparado cosas buenas y maravillosas para nosotros en este tiempo. Aunque no lo merezcamos, Señor, aunque no hayamos hecho nada para merecerlo, Señor, tu amor es eterno, Señor. Tu gracia es sublime, Señor, y tú nos miras con ojos de amor, Jesús. Hoy clamo que te acerques, Espíritu Santo, a cada corazón, que derribes las barreras que nos han separado de ti, Señor, y que nos acerques a tu corazón, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. ¿Quién puede decirle amén al Señor esta mañana? Quiero que tomes tu Biblia, la tengas allí, vamos a estar como en un solo pasaje, porque quiero hablarte de algo con lo cual el Señor ha ministrado mi corazón. Creo que algo que me duele es ver cuando las personas
caen en ciclos en su vida. Como que se levantan y se vuelven a caer, y se levantan y se vuelven a caer. O viven con el corazón roto todo el tiempo. O viven en escasez financiera todo el tiempo. O como que por un momento cobran fuerza y proyecto de vida y luego otra vez están como perdidos. Y eso empieza a convertirse en un círculo vicioso que estanca nuestra vida, que nos limita, que no nos deja llegar hasta donde Dios quiere llevarnos. Amén. Y quiero hablarte esta mañana de cuando regresa la prueba. Cuando regresa la prueba. La vida no es pareja, la vida no es un molde, la vida uno no la puede idealizar, porque la vida tiene montes y valles. Los matrimonios, yo llevo 15 años de casada y mi matrimonio ha tenido montes y valles. Momentos lindos y maravillosos, momentos normales, pero también momentos difíciles, ¿sí? La vida es así, las cosas nunca son siempre perfectas. Podemos tener una vida estable, pero eso no quiere decir que no haya sobresaltos, que no podamos perder a alguien, que no nos pueda ir mal en un negocio, que una relación se termine, que haya cosas que no salgan bien, amén. Hay montes y hay valles en la vida, amén. Y es normal de parte de Dios vivir tiempos de prueba, amén. Y la prueba, como su palabra lo dice, es para salir aprobados. Es decir, cuando Dios envía, permite que vivamos un momento difícil, es porque Él quiere ministrar algo a nuestra vida, quiere enseñar algo en nuestra vida, quiere cortar con algo en nuestra vida, quiere madurarnos, quiere llevarnos a otro nivel, quiere acercarnos a Él. Amén. Y cuando estamos en prueba, lo que Dios quiere es acercarnos a su corazón, que le busquemos más, que afirmemos nuestra fe, que dominemos nuestro carácter. Amén. Dice la Biblia que muchos hombres de Dios fueron probados. Dice que Abraham quería tener un hijo y esperó y esperó y esperó tanto la promesa de tener un hijo hasta que Dios se lo dio en su vejez. Dios probó su fe, pero le concedió su hijo. Y aún en ese proceso en que Dios probó su fe, cometió muchos errores. Amén. Dice también que Ana fue probada en la esterilidad también, que no podía tener un hijo, fue probada en la esterilidad hasta que Dios no solamente le dio un hijo, le dio 7 hijos. Dice también, por ejemplo, que el padre del hijo pródigo, siempre hablamos del hijo pródigo, que se fue, que despreció al padre, que despreció a Dios, que se gastó la herencia, pero el padre también fue probado. El padre perdió a su hijo, el padre del hijo pródigo. Y los padres que de pronto nos están viendo, que están aquí, que tienen un hijo perdido en la droga, en las cosas incorrectas, que está destruyendo su matrimonio, lo que sea, saben el dolor que se siente cuando sientes que un hijo está perdido. Amén. El padre del hijo pródigo fue probado, pero Dios le devolvió su hijo y se lo devolvió restaurado para honrar a Dios y para servir al Señor. Amén. En fin, muchos hombres fueron probados y hay muchos héroes de la fe que fue probada su fe y que vieron el cumplimiento de las promesas, que a través de esos procesos maduraron, aprendieron de sus errores, corrigieron su vida, llevaron su fe a niveles mayores. Amén. Toda prueba debe ser temporal. Toda prueba es pasajera. Tú no te quedas en la escuela dando vueltas sin sentido. Toda prueba tiene que ser temporal. Por eso esta palabra se llama cuando regresa la prueba. Pero ¿qué pasa cuando la prueba en nuestra vida deja de ser temporal y vuelve, y vuelve, y vuelve, y vuelve? Y como que no podemos conocer la victoria del Señor, la bendición del Señor, como que no podemos cortar esos ciclos de maldición, esos ciclos de estancamiento. ¿Qué pasa cuando la prueba ya no es pasajera, sino que se convierte en algo recurrente, en algo permanente en nuestra vida? Yo quiero preguntarte algo en esta hora y que tú puedas responder. ¿Será prueba o será consecuencia? ¿Será prueba o será consecuencia? Probablemente
deje de ser prueba y se haya convertido en una consecuencia. A lo mejor Dios nos ha metido en pruebas y en circunstancias y no hemos podido salir aprobados, no hemos podido entender el propósito de esa prueba, no hemos podido tener la sensibilidad de identificar qué quiere Dios que cambie, qué quiere Dios añadir a mi vida, qué necesita, qué decisiones quiere Dios que yo tome para salir de esa prueba. Dice la Biblia, quiero que abras tu Biblia en Jueces 6, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, José, Jueces, el séptimo libro de la Biblia. Jueces, capítulo 6. Los que no tienen Biblia, no trajeron su Biblia, ahora nos van a proyectar aquí los versículos. Y dice, cuenta la historia del pueblo de Israel en tiempos de Gedeón. Póngame mucha atención, yo le voy a contar un poco. Dice que el pueblo de Israel estaba asolado por unos enemigos que se llamaban los madianitas. Y que ellos venían una y otra vez a despojarlos, a robarles lo que cosechaban, a robarles toda su riqueza y no les dejaban nada. Dice que venían una y otra vez a traer destrucción a su vida. Mira lo que dice, bueno, paremos allí un momento. Incluso eso era algo tan recurrente a lo que ellos ya se habían acostumbrado. Se habían acostumbrado a vivir con temor. Se habían acostumbrado a vivir con una mentalidad de escasez porque ellos venían y les quitaban todo. Se habían acostumbrado a la prueba. Y ya eso les parecía normal. Pero ¿sabes por qué la prueba regresaba? Número 1. Porque encontraba un pueblo vulnerable. Porque cada vez que venía, en lugar de encontrar un pueblo fuerte, un pueblo firme que pudiera hacerle frente, volvía y encontraba un pueblo vulnerable. ¿Qué nos hace vulnerables? Y yo quiero que tú te preguntes, ¿qué te hace vulnerable para que esa prueba y esa circunstancia regrese a tu vida? ¿Es la escasez financiera? ¿Qué te hace vulnerable? ¿Son los problemas del corazón? ¿Son los problemas en tu matrimonio? ¿Es tu proyecto de vida? ¿Nada te sale? ¿Qué te hace vulnerable para que la prueba pueda regresar? Amén. Para que no puedas avanzar. ¿Sabes qué es lo que más nos hace vulnerables? El pecado. ¿El qué? El pecado. Amén. Mira lo que dice el versículo 1. Dice, los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Ahí tenemos la respuesta. ¿Por qué venían los madianitas una y otra vez? Porque ellos habían hecho, porque Israel había hecho lo malo ante los ojos del Señor. Y se había olvidado de los principios de Dios. Y se había olvidado de lo que Dios quería de ellos. Y dice, entonces, versículo 1, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó, es decir, dejó que los madianitas, se los entregó a los madianitas durante 7 años. ¿Quién quiere estar en una prueba por 7 años? Yo creo que es demasiado tiempo. Demasiado tiempo de escasez, demasiado tiempo de dolor, demasiado tiempo de inestabilidad. Dice, los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes. Tenían tanto miedo y se hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en lugares fortificados. Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián, de Amalek y el pueblo del oriente y atacaban a Israel. Acampaban en territorio israelita y destruían las cosechas hasta la región de Gaza. Se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado, los burros y dejaban a los israelitas sin qué comer. Estas multitudes enemigas que venían con sus animales y sus carpas eran como una plaga de langostas que se roba todo, que no deja nada. Llegaban en numerosas manadas de camellos imposibles de contar y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada. Amén. Era terrible. Y yo quiero preguntarte en esta hora, había una razón de esa prueba.
Había una razón de que esa prueba regresara a Israel. Era una consecuencia. Dice que ellos habían hecho lo malo ante los ojos del Señor. Es decir, que ellos estaban vulnerables porque había pecado en medio de ellos. Y yo quiero que tú puedas revisar hoy tu vida. A veces pensamos que pecado es matar, que pecado es robar, que pecado es hacer cosas horribles. Pero necesitamos aprender qué es pecado. Pecado es todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios, todo aquello que se sale de los principios del Señor. ¿Tú quieres dejar de pecar? Tienes que conocer la palabra del Señor. Tienes que acercarte a Jesús, a su palabra y ser enseñado por Él. Amén. Si no, tú vas a seguir haciendo cosas y viviendo de una manera en tu vida que trae pecado. Y entonces siempre vas a estar vulnerable al enemigo. Amén. Revisa qué hábitos hay en tu vida. La palabra de Dios dice que aunque nosotros no conozcamos la palabra de Dios, la ley de Dios está escrita en nuestro corazón y la conciencia nos muestra qué es malo y qué es bueno delante de Dios. A lo mejor tú nunca has leído la Biblia. Dice, no sé cuáles son los principios de Dios, ni me acuerdo cuáles son los 10 mandamientos, pero tienes una conciencia. Y yo sé que muchas veces cuando has estado haciendo cosas en tu conciencia, tú sabes que eso está mal. En tu conciencia sabes que eso es incorrecto. No necesitas que nadie te lo diga, tu conciencia te lo dice. Amén. Así como cuando haces algo bueno, tu conciencia también te lo dice. Y por eso sientes una paz para hacerlo y una seguridad para hacerlo. Revisa hoy qué hábitos hay en tu vida, que tú sabes que tu conciencia te ha dicho muchas veces que eso no es correcto. Revisa qué a lo mejor estructura en tu manera de pensar te lleva a pecar. Revisa qué puertas abiertas hay en tu vida que te hacen vulnerable. Amén. Pecado en tu carácter, orgullo. A veces hay gente que es orgullosa de ser orgullosa. A veces hay gente orgullosa de ser soberbia. Yo soy orgulloso, es que a mí nadie me la monta, yo no me le doblego a nadie, a mí nadie me dice qué hacer. Y hay gente que usted sabe que no se le pueden decir sus errores porque usted pierde el tiempo, que no acepta una confrontación, que cree que todo lo puede, que todo lo sabe. ¿Pecado en tu carácter? ¿Será acaso orgullo? ¿Será acaso soberbia? ¿Será de pronto una vida desordenada, desorden en tus finanzas, desorden en tu casa, desorden en tus hábitos, desorden en tu trabajo? ¿Será acaso falta de planeación? ¿Vives así el día a día, lo que salga, como te vaya llevando la vida? ¿Un mal temperamento? Es que no te pueden hablar porque te tragas a la otra persona. En lugar de reconocer tus errores, sacas la coraza de la rabia, de la ira, del enojo para que nadie se te acerque. ¿Será un mal temperamento? A lo mejor un temperamento manipulador para que la gente termine haciendo lo que a ti te parece. ¿Será indisciplina, doble ánimo, malas relaciones? ¿Será que estás mal rodeado? Y esas amistades siempre te llevan a lo mismo, siempre te llevan al pecado. ¿Será que de pronto no has tenido esa determinación, esa firmeza en tu carácter para decir no más? Te quiero, me crié contigo, me ayudaste, eres chévere, pero me llevas hacia donde no quiero ir. Me abres puertas para que destruya mi vida. Eres una mala influencia para mi vida. Amén. A lo mejor es que no has caminado, aun conociendo los principios de Dios, no has caminado en los principios de Dios. Porque una cosa es la ignorancia, a lo mejor tú no has caminado en los principios de Dios por ignorancia, pero a lo mejor no has caminado en los principios de Dios por la dureza de tu corazón. Y Dios usará esa prueba una y otra vez hasta quebrantar tu corazón y hasta doblar tu cerviz y que tú puedas humillarte delante del Señor para que Él pueda transformarte. Amén. ¿En qué estaremos faltando a Dios? ¿Cuál será nuestro pecado? ¿Sabe cuál era el pecado de Madián?
que se olvidaron tanto del Señor. Ellos habían conocido, no estamos hablando que era que no habían conocido, que se olvidaron tanto del Señor que levantaron altares a otro Dios que se llamaba Baal. O sea, estaban lejos, ¿sí? Lejos, se habían ido, pero lejos del Señor, y eso los había hecho vulnerables. Número 2, ¿por qué volvía la prueba? Porque encontraban un pueblo cobarde y un pueblo temeroso. Escúchame muy bien. A veces, cuando la prueba regresa, uno está como bien, y cuando vuelven esas situaciones, sobre todo la prueba financiera sí que es dura. Yo he visto a los más fuertes y valientes volverse una gelatina cuando no tienen platica en el bolsillo. Bajar sus manos, cambiarles el semblante, estar temerosos, estar inseguros, sentirse nada. Cuando la prueba cuando la prueba regresa, muchas veces puede estremecernos y hacernos temer. Y aunque muchas veces sabemos el origen de la prueba, piensa en tu vida y en las pruebas que han sido repetitivas, y dígame sinceramente, aquí entre nos, no nos están viendo allá todos los que están conectados. Dígame si muchas veces tú no sabes cuál es el origen de lo que tú estás viviendo. Pero también muchas veces tenemos cobardía para reconocer nuestros errores y para confrontar esa puerta y poder cerrarla. A veces sabemos cuál es el origen de esa prueba, y lo peor, sabemos cuál es la solución de esa prueba. La decisión que tú tienes que tomar, la manera en que tú tienes que empezar a caminar con Dios. Y muchas veces sabemos cuál será el final, sabemos que Dios es fiel, no importa que nosotros hayamos sido infieles. La misericordia del Señor infinita siempre nos levantará, amén, y nos sacará de allí. Israel falló 1000 veces, Dios levantó jueces 1000 veces, 1000 veces los volvió a levantar y les volvió a dar oportunidades. Pero tú no puedes vivir en ese ciclo, amén, de prueba en prueba, para que al final Dios te rescate. Tú estás llamado a vivir sabiamente, entendidamente, y a construir una vida consistente. A mí me preocupa mucho cuando uno ve vidas inestables, sentimental, económica, laboral. No, necesitamos, Dios quiere que nosotros construyamos cosas que consistentes, que den fruto a largo plazo, cosas que nos den también estabilidad, amén. No permitas que la cobardía te impida enfrentar esas áreas sin resolver de tu vida. Si hay cosas que tú tienes que confrontar, si hay decisiones que tú tienes que tomar, si hay errores que tú tienes que reconocer, si hay cosas con las que tú tienes que cortar. A veces somos muy machitos y muy machitas. ¿Cómo dicen las mujeres cuando somos machitas? Muy bueno, a veces somos muy machitos y las mujeres somos muy fuertecitas para cosas, pero a veces para tomar decisiones, para dejar al incorrecto, para cerrar ciclos, somos los más cobardes del mundo. ¿Les ha pasado? Usted es el fuerte para todo, el valiente para todo, pero para tomar las decisiones correctas a veces somos los más cobardes, amén. No dejes que la cobardía te impida enfrentar áreas de tu vida que tienen que ser transformadas, decisiones que tienes que tomar, fallas que tienes que corregir. Y es más, no te acostumbres a tus fallas. Hay gente que se dijo a sí misma: yo soy así, a mí me criaron así, yo no voy a cambiar, todo el mundo me dice que yo soy así, yo no puedo dejar de vivir de esta manera. No te acostumbres a tus fallas y no te acostumbres a las pruebas. Tú tienes un Dios poderoso que dice que puede cambiar nuestro corazón de piedra por un corazón de carne, que puede convertir nuestros desiertos en paraísos. Dice, nunca se me olvidó desde la primera vez que leí el versículo cuando Dios llama a Saúl, que dice que él iba caminando y lo mudó en otro hombre. Dios te puede mudar en un hombre y en una mujer diferente.
a lo que tú eres ahora, amén. Pero no te puedes acostumbrar a tus fallas ni a la prueba, porque el Señor quiere llevarte en un proceso de madurez, de crecimiento, de ensanchamiento, donde Él pueda promoverte, donde Él pueda entregarte más, donde Él pueda llevarte al destino que Él preparó para ti. Mira, muchas veces ni siquiera es Dios el que nos va a sacar de la prueba, son nuestras decisiones. Son los pasos de obediencia que nosotros podamos dar delante del Señor. Número 3, ¿por qué regresaban los madianitas? Porque encontraban un pueblo que no tenía muro ni vallado, que no tenía murallas, que no tenía protección, que estaba desprotegido. Ellos, en lugar de construir un muro, se escondían en cuevas y en cavernas y en cualquier hueco debajo de la tierra, amén. Ellos habían perdido la cobertura del Señor, esa protección del Señor, pero además habían perdido su identidad, habían perdido su autoridad, su fuerza, el poder que Dios les había dado. Ya no se sentían capaces de confrontar a un enemigo con el poder de Dios, con la fuerza del Señor, como pueblo de Dios, sino que se olvidaron de todo lo que eran y decidieron esconderse. Amén. Probablemente tú te sientas doblegado ante la prueba que regresa y ante la prueba que vuelve. Amén. Pero tienes que recuperar tu identidad. Dios tuvo en medio de esa situación que levantar a un hombre llamado Gedeón para decirle: tú eres un guerrero, tú eres valiente, tu nombre significa destructor, tu nombre significa talador, eres un hombre fuerte, yo te di una identidad, yo te di una fuerza, yo te di un poder para que tú puedas confrontar a nuestros enemigos. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos olvidado quiénes somos y lo que Dios puede hacer a través de nosotros y nos hemos dejado doblegar por las situaciones? Dice en el versículo 6: así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Cuando clamaron al Señor, el Señor les envió un profeta, quien dijo al pueblo de Israel: esto dice el Señor, Dios de Israel, yo los saqué de Egipto, los rescaté de los egipcios, expulsé a tus enemigos, te di tierra, te dije: yo soy el Señor tu Dios, no debes rendir culto a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives, pero no me hiciste caso. Habían perdido la cobertura del Señor. Y yo quiero decirte algo: tu vida necesita recuperar la cobertura del Señor. Tu vida necesita recuperar el vallado, el techo que Dios pone. Pero ¿qué trae ese vallado? ¿Qué te lleva a recuperar ese vallado? Sujetarte a la palabra de Dios, caminar de la manera correcta delante del Señor. Mira lo que dice el Salmo 34:9. Escríbalo allí. Salmo 34:9 dice: honren al Señor los consagrados a Él, pues nada faltará a los que le honran. ¿Quieres recuperar tu vallado? Honra al Señor, porque ese salmo dice que a los que honran al Señor nada les faltará. Mira lo que dice Malaquías 3:10. Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Amén. Los fieles en sus finanzas, dice el Señor. Yo no he encontrado otro versículo donde diga que el Señor va a abrir las ventanas de los cielos. Si usted lo encuentra, por favor me lo muestra y me lo enseña. Pero dice que cuando honramos a Dios con nuestras finanzas, Él abre las ventanas de los cielos. Pero mira lo que dice el Salmo 101:6. Mis ojos estarán sobre los fieles de la tierra para que moren conmigo. ¿Quieres los ojos de Dios sobre tu vida? ¿Quieres los ojos del Señor teniendo cuidado de tu vida?
sé fiel al Señor. Dice que Él pone sus ojos sobre los fieles. Amén. Deuteronomio 7:9 dice: conoce que el Señor tu Dios es Dios fiel. Guarda el pacto y la misericordia. ¿A quiénes? A los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Quieres que tus hijos caminen con Dios? ¿Quieres que los hijos de tus hijos caminen con Dios? Guarda la palabra del Señor. Ama la palabra del Señor. Él hará un vallado no solamente sobre tu vida, sino sobre la vida de tus hijos y sobre la vida de todas tus generaciones. Dice Salmo 1:6: pues el Señor cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malos lleva a la destrucción. ¿Quieres que el Señor tenga cuidado de tu vida? Sé un justo. ¿Quién es un justo? Uno que ha sido justificado por la sangre del Cordero, pero también uno que camina en justicia delante de Dios, que camina en lo que es justo, amén, en lo que es correcto, en lo que es piadoso. Y el Salmo 37:25, para terminar: una vez fui joven, dice, es decir, él me habla de la experiencia. Ahora soy anciano, sin embargo, nunca, está diciendo, nunca en mi vida he visto abandonado al justo, ni a sus hijos mendigar pan. Amén. ¿No quieres hacer que tu familia pase por prueba? ¿No quieres heredar la escasez a tus hijos? Dice esta palabra de Dios que el salmista nunca vio a un justo ni a sus hijos mendigando pan. Camina en justicia delante del Señor. A veces caminamos en queja, a veces caminamos alborotados en las soluciones que buscamos a nuestros problemas, pero no vamos a la raíz de los problemas. Dice que Dios envió un profeta antes de levantar a Gedeón y de salvar a Israel. Envió un profeta. Aprendas este orden en la Biblia: profeta, mensaje, intervención de Dios. Siempre que Dios envió un profeta era porque tenía un mensaje para alguien, y después de ese mensaje siempre venía la intervención de Dios. Escúchame esto: escucha a los profetas que Dios ha puesto alrededor de tu vida. Escucha a aquellas personas que con amor han buscado al Señor por tu vida, que tienen una palabra para ti, que de pronto tienen una advertencia, que están tocando una trompeta sobre tu vida. No menosprecies las voces que Dios envía de parte de Él acerca de tu vida. Amén. Número 4, el último punto. ¿Por qué volvían los madianitas? Porque encontraban un pueblo desenfocado. Gedeón ya no tenía mentalidad de hijo de Dios, él tenía mentalidad de pobre. Y si usted tiene mentalidad de pobreza, esa no es la mentalidad de un hijo de Dios. Así que hoy mismo dígale al Señor: quítame esta mente pobre. Así su bolsillo no tenga nada, tu mente no puede ser pobre. Si tienes una mente rica, una mente con una visión de prosperidad, eres un hijo de Dios. Él es el dueño del oro y de la plata. Dice que Él nos da el poder para hacer las riquezas, para fructificar, para prosperar. Sácate en esta hora esa mentalidad de pobreza. Entonces Gedeón estaba pobre, se sentía víctima, se sentía pobre y estaba lleno de argumentos. Dios quería sacarlos de la prueba, pero el mismo Gedeón era un obstáculo. Y yo quiero preguntarte en esta hora: ¿cuántas veces tú mismo has sido el obstáculo para que Dios te saque de esa prueba? ¿Cuántas veces nosotros mismos somos el obstáculo porque estamos ciegos para ver lo que necesitamos? Porque estamos ciegos para ver lo que necesitamos ajustar en nuestra vida. Ni nos enfocamos en conseguir un préstamo, en hablar con alguien que nos ayude, en conseguir una influencia. Eso pues contando las cosas buenas, porque a veces hasta buscamos otras soluciones peores que no vale la pena mostrar. Mira lo que dice Jueces 6:11.
Después del ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol que pertenecía a Barabá. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. ¿Sabe cuál es una de las características de una mente pobre? Que retiene. A veces usted puede tener hasta dinero en el bolsillo, pero tiene una mente pobre. La mente pobre retiene, no sabe dar. Y aunque tenga, como tiene mente pobre, le cuesta dar. Y si no tiene, pues peor. Pero a mí una vez alguien me enseñó que cuando uno menos tiene es cuando más tiene que dar para desatar la bendición. Muchas veces, en estos días alguien me decía, no puedo ir a la iglesia, no tengo para dar mi primicia. Y yo le decía, ¿sabes cuántas veces no ha llegado la fiesta de las primicias y yo no he tenido primicia? Pero cuando el Señor me da una bendición, guardo ese sobrecito verde hasta que puedo ponerlo en el altar. Amén. Si tú quieres te puedes excusar. Si tú quieres te puedes justificar. Pero si tú quieres, te determinas y das. Muchas veces no he tenido dinero, cash, para sembrar. Pero busco algo entre mi ropa, entre mis cosas, aretes, algo encuentro para sembrar. Pero entendí que entre uno menos tiene, más tiene que dar. Pero Gedeón estaba escondido reteniendo el trigo. Tenía mentalidad de pobre. En el 13 dice que le respondió al ángel del Señor: si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron? Y si el Señor nos sacó de Egipto, entonces ¿por qué nos abandonó? Estaba lleno de argumentos. ¿Y por qué me pasa esto? Si yo voy a la iglesia, si yo soy trabajador, ¿y por qué? Y entonces empiezas a disparar para afuera. Cuando usted se llena de argumentos, no mira para adentro, mira para afuera y quiere encontrar el culpable en el esposo, en la esposa, en el líder, en el pastor, en el jefe, en sus papás, en todos los que te rodean. Estaba lleno de argumentos. ¿Y por qué? ¿Y por qué me pasa esto a mí? Y dice en el versículo 15, para adelantar un poquito, y respondió Gedeón: ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan o mi familia es la más pequeña de toda, la más débil de toda la tribu de Manasés, y yo soy el menor, el de menor importancia en mi familia. Gedeón tenía una autocompasión. Él decía: pobrecito yo, nada me sale. Pobrecito yo, no tengo ni un peso en el bolsillo. Tan bendecido tal que tiene empresa. Mira este que le salió ese proyecto. Mira este que le salió un buen contrato en una empresa, pero yo no, pobrecito yo, vivo arrancado. Estaba mentalidad de pobre, lleno de argumentos y lleno de autocompasión. Amén. Lleno de autocompasión. Y yo quiero pedirle hoy al Espíritu de Dios que te abra los ojos y que tú dejes de sentirte una víctima. Tú no eres víctima de nadie, ni víctima de Dios, ni víctima de las personas que te rodean. Si de algo somos víctimas muchas veces es de nuestros propios errores. Y tenemos la capacidad de pararnos en el otro extremo. Vamos a ser los victimarios de nuestros errores y vamos a acabar y vamos a cortarle la cabeza a nuestros errores. Amén. Tú no eres víctima de la economía, no eres víctima de la pandemia, no eres víctima de la crisis económica. Tú eres hijo de Dios y vives en otro orden. Si una puerta se cerró, pues Dios abrirá otra puerta. Amén. Nuestro orden, cuando uno honra a Dios con sus finanzas, la ventaja es que tú sabes que tú no estás regido por el sistema de este mundo, sino que tú estás regido por el sistema del reino de los cielos. Y en ese sistema nunca hay crisis económica, y en ese sistema no hay pandemias, y en ese sistema los recursos no se acaban. Algo se va a inventar Dios para sostenerse. Amén. Si de algo somos víctimas, es de nuestro pecado, de nuestros errores, y necesitamos levantarnos para corregirnos. Amén. Sea valiente en esta hora. Yo le voy a pedir al Señor que ponga esa valentía para que tú puedas hoy mirar a tu esposa y decirle: perdón, he sido necio, me he obstinado, he sido frío, necesito pedirte perdón. O a lo mejor para que tú mires a tu esposo
y le digas: perdóname, he sido necia, no he sabido, lo que sea que tengas que decirle. O que tú puedas arrodillarte delante del Señor y decirle: Señor, perdón. He tenido el corazón duro, Señor, tengo mente de pobre, me llené de autocompasión, levanté altares, me olvidé de ti, estoy en otra cosa. Amén. Que tú puedas tener la cobardía para dejar los porqués, las excusas, las justificaciones y obedecer las instrucciones del Señor. Cuando tú le sigues leyendo hasta Jueces 7, te das cuenta que el Señor le dio la victoria a Gedeón y quebrantó a los madianitas y se quitaron ese enemigo de encima. Y dice que fue tan sobrenatural que eran tantos, leímos al principio, que venían con caballos, con carpas, que eran como una plaga de langostas. Pero Dios le dice: ¿sabes qué, Gedeón? Yo te voy a mostrar que yo soy tan poderoso que tú no vas a ir a la batalla con este ejército, tú vas a escoger 300. Y le da una señal, les dice: los que tomen el agua de tal manera van a ser los 300 con los que tú vas a conquistar. Enfrentar un ejército que ya te había ganado 1000 veces con 300 hombres, era una locura, pero era una locura de Dios, y esas son las únicas locuras que vale la pena seguir. Y Gedeón pudo obedecer a Dios y se quitaron de encima a los madianitas. Amén. Quiero ministrarte en esta hora. Si te vas a rebelar contra algo, no te rebeles contra Dios, porque a veces la prueba endurece nuestro corazón, nos aleja del Señor. Si te vas a rebelar contra algo, rebélate contra tus errores, contra la prueba, contra tu carácter. Dice que Gedeón, antes de ir a la batalla, tuvo que ir a derribar todos los altares que se habían levantado a ese Dios. Y por eso le cambiaron el nombre y le pusieron Jerobaal, que significa el que pelea con Baal. Lo iban a matar, pero dijeron: este es valiente, acá todos somos unas gallinas, acá todos hemos sido cobardes. Este fue el único que se levantó y derribó los altares. Y entonces, en lugar de matarlo, le cambiaron el nombre a Jerobaal, que significa el que pelea con Baal. Y yo quiero enseñarte algo en esta hora. Métete con Dios de manera que te cambie el nombre. Si te has visto cobarde, débil, métete con Dios de manera que Él pueda cambiarte el nombre y pueda llamarte valiente, y pueda llamarte próspero, y pueda llamarte visionario, y